Buenas tardes. En primer término debo agradecer la amable invitación que se me dirige para participar en el debate que se ha proyectado en relación a la ley sobre acoso laboral que se encuentra en trámite en Uruguay. A continuación debo presentarme. Soy José Sánchez, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de Granada, perteneciente a la Universidad de esta ciudad. He de decir que a ello se suma mi condición de abogado, que he desempeñado durante más de 20 años, por lo que a mi faceta investigadora se une un conocimiento práctico de la cuestión que se va a discutir, en la medida en que he tenido contacto con casos reales que han tratado sobre la materia que se discute. El acoso laboral ha sido objeto de estudio desde los años 80 del pasado siglo XX, sin embargo nos consta que las situaciones de acoso en el trabajo existen desde que existe la relación laboral como tal, es decir, desde el inicio prácticamente de los tiempos. Sin embargo, la necesidad de llevar a cabo una regulación del acoso laboral se produce cuando existe una consolidación de los derechos constitucionales que reconocen el derecho a la integridad moral y derechos de este nivel. Con seguridad, el acoso laboral es una de esas materias que necesita de una regulación eficaz para que haya una respuesta adecuada ante los comportamientos que regula. Sin embargo, sabemos que quienes se enfrentan a la defensa de estas situaciones problemáticas se enfrentan con importantes dificultades. El acoso laboral se traduce en un comportamiento mantenido en el tiempo con el que se busca dañar o aniquilar anímicamente al trabajador, atentando contra su dignidad, contra su integridad moral, a través de comportamientos como el aislamiento, la sobrecarga de trabajo diferenciada de otros comportamientos, el insulto, la descalificación, las órdenes contradictorias o el descrédito del trabajador, ya sea en un ámbito privado o en un ámbito público frente a otros compañeros de trabajo. La prueba de este tipo de comportamiento no suele ser fácil, dado que con frecuencia se producen con la colaboración o connivencia de otros compañeros de trabajo que se ven inmersos en una rígida organización de la actividad laboral. Normalmente hablamos en este caso de testigos mudos que no van a actuar ante la situación de opresión que puede sufrir la víctima del acoso laboral. De hecho, resulta discutible el que pueda resultar eficaz el recurso a la denuncia a la Inspección de Trabajo, porque con frecuencia los comportamientos en que se traduce el acoso laboral, esos comportamientos no suelen dejar evidencias notables y suelen contar con la colaboración de otros empleados de la empresa donde se prestan servicios. De modo que, si la Inspección de Trabajo emite un informe negativo, el trabajador víctima de acoso laboral tendrá que luchar no solamente contra la dificultad probatoria que supone acreditar esa situación de acoso, sino contra un informe administrativo que indica que no existen evidencias de acoso. ¿Cuáles son las medidas que cabe adoptar para enfrentarse al acoso laboral? Pues, en primer lugar, desde mi punto de vista, la manera más eficaz es la que ahora mismo se encuentra en trámite en el Parlamento de Uruguay, aprobando una ley, una norma laboral
que delimite cuál es la caracterización de este comportamiento y qué sanciones debe llevar aparejado. Por otra parte, en segundo término, también se debe propiciar la entrada de la regulación normativa del acoso en los convenios colectivos de trabajo. Eso implicará que se identifique el acoso laboral como un comportamiento expresamente prohibido, de manera que sea conocido por los trabajadores que es un comportamiento reprobable, y en segundo lugar, como complemento, se debe de especificar expresamente que los comportamientos calificables como acoso laboral se pueden calificar como falta dentro del régimen sancionador de los convenios colectivos, se pueden considerar como falta grave o falta muy grave en función de dos criterios básicos: la duración que mantenga ese comportamiento de acoso y la gravedad que impliquen los hechos objetivos en que se traduzca, de manera que el trabajador que incurra en ese comportamiento podrá ser sancionado o podrá ser despedido si es sujeto activo de ese tipo de comportamiento de acoso laboral. Me dirijo concretamente a los aspectos concretos de la norma sobre el acoso laboral en Uruguay. Habría que decir que la aprobación de una ley por sí sola ayuda a la creación de hábitos y estructuras mentales a través de las cuales el cambio social se ve favorecido. Si se incorpora en la ley la figura del acoso laboral, es mucho más fácil que aquellos que intervienen en la organización de la actividad laboral sean conscientes de los límites que establece la ley, de las sanciones que lleva aparejado su incumplimiento y que por tanto se avengan a cumplirlo. Precisamente en Uruguay existe un elemento referente que debe de ayudar a aprobar la ley que se encuentra en trámite, y es precisamente la ley sobre acoso sexual que se aprobó en el año 2009 y cuyos resultados se considera como positivos en el tiempo que ha transcurrido desde entonces. Por tanto, si consideramos que el fenómeno del acoso laboral en Uruguay es mucho más frecuente que el acoso sexual, existen motivos añadidos para considerar la necesidad de que se apruebe la ley sobre acoso laboral en este país. En cuanto al proyecto de ley en concreto que ahora se encuentra en debate, que fue presentado en el pasado año 2015, hay que dejar de manifiesto que se trata de un proyecto desde el punto de vista técnico y legislativo maduro. Se describe el concepto de acoso laboral de forma adecuada, que técnicamente es lo correcto, independientemente de que a ellos se sumen supuestos asimilados que pueden constituir la descripción de un supuesto de acoso laboral, circunstancia que nos ayuda a entender o a calificar dentro de la casuística que hay determinados comportamientos como susceptibles de ser calificados como acoso. Para finalizar mi intervención, pues me gustaría hacer referencia a un autor, Nieto. En su Derecho Administrativo Sancionador decía que la ciencia del derecho no es sino una interminable partida de ajedrez que alcanza su continuación de generación en generación, de manera que la función del legislador no consiste en ganar la partida, puesto que estaríamos hablando de una partida inacabada, sino que su misión será mejorar la posición que ha recibido, de manera que la sociedad,
nuestra sociedad mejorará si las normas que somos capaces de crear mejoran la convivencia y hacen una sociedad más justa. Pues bien, en el caso de la regulación del acoso laboral en Uruguay, es claro que ha tomado la iniciativa del legislador, la doctora de Franco, que a través de su empeño, de su trabajo incansable, ha puesto todos los medios de que humanamente dispone para que finalmente se consiga el avance social y de convivencia que se deriva de la aprobación de una norma sobre ese fenómeno tan reprobable que es el acoso en el trabajo. Acabo, por tanto, no puede ser de otra manera, felicitando a la doctora de Franco por su trabajo y deseando fervientemente que su trabajo tenga un final feliz y que finalmente se apruebe en el Parlamento de Uruguay la ley sobre acoso en el trabajo. Por último, lógicamente, pues le envío desde Granada saludos cordiales y me mantengo en el deseo de que finalmente tengan la buena noticia de que se apruebe esta indicada norma. Muchas gracias.